Mi abuela solía decir, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, pero a veces, niña, tienes que arrastrarte por el infierno para encontrar esa ventana. Justo ahora, atado a este pino, con las muñecas ardiendo y la sangre goteando por mi sien, la cuerda me corta profundamente cada vez que intento moverme. Mi hombro izquierdo grita cuando ese hijo de puta me golpeó con una palanca y hay algo mal en mis costillas. Cada respiración se siente como tragando vidrios rotos. El bosque que me rodea es demasiado silencioso, el tipo de silencio que hace que se te erice la piel y que tus oídos se esfuercen por encontrar sonidos que no llegan 18 horas. Eso es lo que me dijo la doctora Rachel Stone durante mi último examen físico sobre el sangrado interno. Si alguna vez vuelves a recibir un golpe fuerte en el abdomen, Sarah, tienes quizás 18 horas antes de que se vuelva potencialmente mortal. Sus palabras resuenan en mi cráneo ahora, mientras siento la cálida humedad a través de mi camisa uniformada. Debería haberme extendido escuchando a Jim Patterson. Debería haber esperado refuerzos. Debería haber hecho muchas cosas diferentes, pero aquí estoy y aquí no hay ningún lugar bueno. El ataque regresa en destellos. Había estado huyendo de los fantasmas de Afganistán, de los rostros de 6 buenos soldados que murieron mientras yo vivía, pero tal vez esa era exactamente la razón por la que no podía alejarme de base. Esta tal vez la familia Henderson fue mi oportunidad de salvar a alguien por una vez en lugar de solo sobrevivir mientras otros no lo hicieron. Esta tal vez la familia Henderson. 16 años he estado usando una placa. Jim continuó, su voz cargando con el peso de demasiadas decisiones difíciles y suficientes casos de personas desaparecidas para saber que cuando una familia desaparece, así de limpio, así de completo, no es al azar. Por lo general, alguien planeó esto. Sarah, alguien que conoce estas montañas, sabe cómo hacer desaparecer a la gente. Revisé mi arma de servicio. Me aseguré de que mi radio funcionara y me eché la mochila al hombro. El sendero que se alejaba del campamento estaba despejado. Suficientes huellas de botas en la tierra blanda, ramas rotas a la altura de la cintura donde alguien se había abierto paso entre la maleza, pero Jim tenía razón en una cosa, sentía que esto estaba planeado y organizado, como si alguien hubiera estado observando a la familia Henderson esperando el momento adecuado. Tendré cuidado, lo prometí. Ambos sabíamos que ser cuidadoso podría no ser suficiente. Tu mamá te crió para ser terco como una mula, Missouri, dijo Jim con reserva. Antes de que te hagas el héroe. El sendero serpenteaba hacia arriba a través de un denso bosque de pinos, siguiendo un arroyo que traqueteaba y gorgoteaba al bajar desde las tierras altas. En otras circunstancias, habría sido una hermosa caminata. Flores silvestres floreciendo en pequeños prados. Picos de montaña visibles a través de las aberturas en el dosel. El tipo de naturaleza prístina que hizo que la gente se enamorara de Montana. Pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Caminando hacia la entrada de esa mina abandonada tras huellas de neumáticos que eran demasiado recientes, demasiado deliberadas, de que algo en estos bosques tranquilos andaba muy mal a media milla del sendero. Encontré la primera evidencia real de que la familia Henderson no solo se había alejado para una caminata improvisada. Una goma de pelo del tipo que usan las adolescentes se enganchó en un arbusto espinoso, al lado del camino 20 yardas más adelante. Un pequeño trozo de tela vaquera azul como de una chaqueta de niño, ondeando en una rama de pino. Pero fue lo que descubrí en la antigua entrada de la mina, lo que me hizo temblar las manos cuando tomé mi radio. La entrada en sí estaba parcialmente oculta por madera caída y maleza crecida, pero alguien había estado allí recientemente. La vegetación había sido removida a un lado para crear un camino claro, y allí en la tierra blanda frente a la entrada, estaban esas mismas huellas de neumáticos agresivas que había visto en el campamento esta vez, aunque no estaban solas mezcladas con las huellas de los neumáticos. Había huellas de los neumáticos, había huellas de botas, múltiples juegos de diferentes tamaños, botas de hombre, botas de mujer y huellas más pequeñas que podrían haber sido compuestas por un adolescente, todas conduciendo hacia la... Presioné mi radio, Jim. Estoy en la antigua mina de cobre, aproximadamente a 1 milla por Devil's Ridge Trail. Encontré evidencia de que trajeron a la familia Henderson aquí. La estática me respondió, y luego más estática. Jim, no copias nada. Las montañas tenían una forma de jugar un infierno con las señales de radio.
especialmente en los valles estrechos donde se encontraban las antiguas minas. Estaba solo como Afganistán, como siempre. La entrada de la mina se abría ante mí como una boca esperando tragarse secretos. Todos los instintos me decían que esperara refuerzos, que siguiera el protocolo y que fuera el policía cuidadoso. El crujido de una rama detrás de mí. Jim quería que fuera, pero en algún lugar de esa oscuridad, 3 personas podrían estar quedándose sin tiempo. 3 personas que habían venido a Montana para unas vacaciones familiares y encontraron algo completamente distinto. Saqué mi arma de servicio. Encendí mi linterna y entré en la oscuridad detrás de mí. El bosque contenía la respiración y delante de mí las sombras esperaban con secretos que habían estado guardando durante demasiado tiempo. Lo último que recuerdo haber pensado antes de que el mundo explotara en dolor y oscuridad fue que el dibujo de Tommy había estado mal sobre una cosa en su imagen. Yo había dibujado nada sobre mentes, sobre oscuridad, sobre... Los superdotados no podían verlo todo. A veces solo podían ver el final. La oscuridad interior que la mía soportó exactamente 47 minutos antes de vomitarme de vuelta a la luz del día sangrando y apenas consciente. Pero en esos 47 minutos toda mi comprensión de Pinelli, de la familia Henderson, de mi propio pasado, se dio vuelta como un calcetín en una lavadora. Esperaba encontrar a 3 excursionistas asustados, acurrucados en las profundidades de una mina de cobre abandonada. Lo que encontré en cambio fue un campamento improvisado que parecía haber sido funcionando durante meses. Linternas a pilas colgaban de vigas de soporte camuflaje proyectando sombras duras en paredes forradas de fotografías, recortes de periódicos y documentos militares que hicieron que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. Las fotografías eran tomas de vigilancia, imágenes de lente larga de mí, caminando Ranger, entrando a la oficina del sheriff, tomando café en el restaurante Miller's, pero mezcladas con fotos. En las ganas contigo, Boston. Entonces, soldado. Una voz dijo desde las sombras detrás de mí. O debería decir Sheriff McKinnon. Un gran cambio de carrera, de policía militar a agente del orden de un pequeño pueblo. Giré mi arma de servicio, apuntando a la oscuridad, pero la voz parecía provenir de todas partes y de ninguna. El túnel de la mina se extendía hacia la oscuridad, con suficientes pasajes laterales y estructuras de apoyo para ocultar un ejército. ¿Quién eres?, grité, haciendo eco en las paredes de piedra. ¿Dónde está la familia Henderson? Una carcajada me respondió, fría y aguda como el viento de la montaña. ¿La familia Henderson? Sí, hablemos de ellos. ¿Sabes que Mark Henderson era el sargento Mark Chen antes de cambiar su nombre? ¿Sabías que Linda Henderson solía ser Linda Kowalski, una analista de inteligencia militar, y su hija Jessica? Ella no es su hija en absoluto. Es la sobrina de uno de tus compañeros de equipo muertos. Girando justo a tiempo para vislumbrar un rostro que reconocí antes de que el mundo explotara en estrellas y dolor. Luego oscuridad, y ahora este árbol, esta cuerda, esto. Una cuenta regresiva hace tic-tac en mi sangre, un sonido corta el aire de la mañana distante, triste. Y dolorosamente familiar, un aullido mi corazón se sacude contra mis costillas magulladas, porque conozco esa voz. Es Ranger, y me está buscando 8 años, ese pastor alemán con cicatrices en su hocico de su tiempo en Afganistán y ojos que han visto demasiado como yo. Nos encontramos hace 3 meses, en aullidos a almas rotas que de alguna manera se agrieta como cuero viejo. Tengo la garganta en carne viva, probablemente por gritar durante el ataque, aunque no recuerdo mucho más allá del primer golpe. El sabor a cobre llena mi boca, y escupo sangre sobre las agujas de pino a mis pies. El tiempo se me escapa como agua entre los dedos. El sol sube más alto a través del dosel, pintando todo con esa luz dorada que debería ser hermosa. Pero solo me recuerda cuánta luz dorada que debería ser hermosa. Pero solo me... Aunque todo el mundo lo llama accidente de coche, la abuela Rose pone esa mirada en sus ojos cada vez que alguien lo menciona, como si supiera algo. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Bob. Mis manos temblaban y tuve que apoyarme contra la pared del túnel para no caer. Eso es imposible. La familia Chen murió en la misma emboscada que mató a mi equipo. ¿Lo hicieron? La voz estaba más cerca, ahora moviéndose. A través de los túneles como un depredador que rodea a su presa,
o sobrevivieron lo suficiente para hacer algunas preguntas muy incómodas sobre cómo una patrulla de rutina se convirtió en una masacre. Preguntas sobre por qué la información estaba equivocada, por qué el enemigo sabía exactamente dónde atacarte, por qué se hizo esa terrible tarde en Afganistán. La emboscada había salido de la nada, que los atrapó. Alguien nos había estado esperando, alguien que conocía nuestra ruta, nuestros tiempos, nuestros procedimientos operativos estándar. La investigación exoneró a todos los involucrados, dije, aunque mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. La investigación del comando durante meses fue solo mala inteligencia, lugar, momento equivocado. La investigación del comando, lo que les dijeron que investigaran, respondió la voz. Pero Mark y Linda Henderson me disculparon. Chen y Kowalski siguieron investigando. Encontraron registros financieros, comunicaciones, evidencia de que alguien en el interior estaba dándole información al enemigo, alguien que hizo que mataran a 6 soldados estadounidenses por dinero. Las fotografías en la pared de repente tenían un sentido terrible, no solo vigilancia sobre mí, sino documentación de una investigación que había estado en marcha durante meses, tal vez años. La familia Henderson no había venido a Pine Valley de vacaciones, habían venido de casa. Se acercaron demasiado a la verdad. La voz continúa. Cierto contratista. Nervioso, ¿dónde están?, pregunté, aunque empezaba a temer. Ya sabía la respuesta. A salvo por ahora, pero su seguridad depende completamente de su cooperación. Sargento McKinnon, ya no soy sargento y no sé de qué habla. Ah, pero sí. Una figura apareció bajo la luz de la linterna y casi me da un vuelco el corazón. Era la doctora Rachel, la forense de Stone Pine Valley, pero parecía diferente. De alguna manera, más dura, más peligrosa. El resto de nosotros, ¿no? Siempre supiste que algo andaba mal esa noche en Afganistán. Llevas 3 años cargando con la culpa. Convéncete de que deberías haber muerto con tu equipo. Pero la verdad es que viviste porque se suponía que debías vivir. Viviste porque alguien necesitaba un testigo para sobrevivir. Mi arma todavía estaba apuntada hacia ella, pero mis manos temblaban tanto que no estaba seguro de poder darle algo más pequeño que la puerta de un granero. Estás hablando locuras, Rachel. Eres la doctora del pueblo. Me examinaste cuando llegué por primera vez. Me diste autorización para el servicio. Los problemas desaparecieran para siempre. Ella sonrió, y era la expresión más fría que jamás había visto en un rostro humano. La familia Henderson se convirtió en un problema cuando empezaron a conectar puntos que se suponía que debían permanecer desconectados, al igual que los padres de Tommy se convirtieron en un problema hace 6 meses. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Los padres de Tommy. El accidente también. Estuvieran haciendo preguntas urgentes. El hermano de Kowalski. Qué pequeño es el mundo. Mis piernas se dieron y me deslicé por la pared del túnel hasta que estuve sentado en la tierra. Mi arma todavía apuntaba a Rachel, pero todo mi mundo giraba fuera de control. Los padres de Tommy no habían muerto en un accidente automovilístico al azar. Habían sido asesinados, y el niño que dibujó imágenes proféticas y no había hablado desde su muerte había estado viviendo con el peso de ese trauma durante 6 meses. La belleza de la medicina de un pueblo pequeño. Rachel continuó conversacionalmente. Nadie cuestiona el informe del forense. Los accidentes automovilísticos ocurren todo el tiempo. En las carreteras de montaña, las lesiones internas por traumatismo contundente se ven iguales, ya sea que provengan de un volante o de una palanca de cambios. Los mataste, no era una pregunta. Resolví un problema, al igual que voy a resolver el problema de Henderson, y al igual que voy a resolver el problema de Henderson, y al igual que voy a resolver el problema de Sarah McKinnon. Si no comienzas a cooperar, ¿qué quieres? Es simple. La familia Henderson tenía copias de documentos que podrían causar una vergüenza significativa a ciertas partes. Documentos que detallaban transacciones financieras, registros de comunicación, evidencia de la conspiración que te atrapó. Equipo asesinado, quiero esos documentos. No los tengo, no los sé, pero me vas a ayudar a conseguirlos, porque si no la familia Henderson va a tener un accidente muy desafortunado, y luego el pequeño Tommy Whitfield va a tener otra pérdida trágica que procesar. Es increíble lo propensas que pueden volverse las personas a los accidentes cuando hacen las preguntas equivocadas. La amenaza contra Tommy hizo que algo dentro de mí se rompiera. Pequeña pistola que parecía profesional y bien mantenida. Vas a dejar tu arma y salir de esta mina. Vas a volver a la ciudad
y convencer a la familia Henderson de que abandone su pequeña investigación. Y si eres muy cooperativo, todos podrían sobrevivir a esto, y si no lo hago, entonces Pine Valley va a tener una semana muy trágica, comenzando con cierto sheriff cuidó mientras investigaba el caso de una persona desaparecida. Fue entonces cuando me golpeó. El sabor de la sangre en mi boca y el sonido de mi propia respiración superficial y dolorosa. Ayer a las 6:45 p.m. Rachel Stone había arrastrado mi cuerpo inconsciente de esa mina y me había atado a este árbol como un sacrificio a los dioses oscuros que vigilaban los secretos de Pine Valley. Ahora, 12 horas después, estaba luchando por permanecer consciente, mientras mi vida estaba solo en estas montañas, en algún lugar, en la distancia, cortando la quietud de la mano. Un minuto que pasaba a 3 millas de distancia en la cabaña de Rose Whitfield. Rose estaba parada en la ventana de su cocina, sus manos de 72 años envueltas alrededor de una taza de café que se había enfriado hace una hora. Había estado observando los árboles desde antes del amanecer, escuchando sonidos que no deberían sentirse allí. El tipo de inquietud que ve niña de 7 décadas de vida en estas montañas. La abuela Rose, Tommy. Una mujer atada a un árbol, un pastor alemán corriendo por el bosque y unas figuras oscuras que podrían haber sido hombres con armas. Cierro los ojos e intento recordar el último dibujo de Tommy, el que me mostró ayer por la mañana antes de irme a patrullar. «Te escucho, nena», susurró Rose, aunque Tommy no había hablado. Ya casi no lo hacía desde que murieron sus padres, pero sus dibujos decían mucho, y este último hizo que el viejo corazón de Rose se acelerara de miedo y reconocimiento. El niño señaló hacia las montañas, luego a su dibujo, luego de nuevo a las montañas. Su mensaje fue claro como un rayo de verano. El sheriff McKinnon estaba en problemas, y el tiempo se acababa. «Señor, ayúdanos», murmuró Rose, tomando el teléfono para llamar al agente Patterson, a 3 kilómetros de distancia. ¿En el bosque? El guardabosques se movía entre la maleza como un fantasma hecho de pelo y determinación. Sus patas sangraban por el terreno rocoso y sus viejas heridas de guerra le arrebataban la vida a cada paso, pero el rastro de olor era intenso. El olor de Sarah se mezclaba con miedo, sangre y algo más, algo químico que hacía que su hocico cicatrizado se arrugara de asco. El pastor alemán se detuvo ante un tronco caído, sus ojos ámbar escudriñando el bosque. Su entrenamiento de Afganistán se activó automáticamente. Evaluar amenazas, identificar rutas de escape. Nunca se acercó a una situación peligrosa sin respaldo. Pero su corazón, la parte que se había unido a Sarah hace 3 meses en ese refugio de animales, anuló su entrenamiento táctico. Ella lo había salvado cuando nadie más lo haría. Se había sentado en su perrera y había hablado de pesadillas y culpa de los sobrevivientes, hasta que entendió que no estaba. Un perro con ojos tristes, sentado junto a una mujer uniformada. En ese momento pensé que era solo otro de sus dibujos. El guardabosques presionó su nariz contra el suelo y siguió el rastro más adentro del desierto. De regreso a la ciudad, en la oficina del sheriff, Jim Patterson colgó el teléfono con las manos ligeramente temblorosas. Ya sea por la edad, la cafeína o el miedo, no podía decirlo. La llamada de Rose Whitfield había confirmado lo que su instinto le decía desde ayer por la tarde. Sarah estaba en problemas, el tipo de problema que no espera refuerzos ni el procedimiento adecuado. «Marta», llamó al despachador, «comuníquenme con la oficina del sheriff del condado. Díganles que necesitamos equipos de búsqueda y rescate en Devil's Ridge. Despliegue completo». «¿Cuántos equipos?», preguntó Marta, sus dedos ya moviéndose sobre los controles de radio. Todos ellos. La radio cobró vida antes de que Marta pudiera responder. Una voz que Jim no reconoció se escuchó a través de la estática oficina del sheriff de Pine Valley. «Esta es la doctora Rachel Stone. Estoy en el campamento de Henderson con el sheriff McKinnon. Encontramos a la familia desaparecida, pero necesitamos asistencia médica inmediata. El sheriff está herido». Kim frunció el ceño. Algo sobre la transmisión estaba mal. Demasiado conveniente, demasiado perfectamente sincronizado. Se sintió el doctor. «Tom, ¿cuál es su ubicación exacta?» «Coordenadas GPS 46.7, 3 norte, 112. 94 oeste. Date prisa. El sheriff ha perdido mucha sangre». Jim anotó las coordenadas, pero sus instintos gritaban advertencias. Conocía a Rachel Stone desde hacía 5 años y algo en su voz sonaba diferente. Demasiado controlado,
controlado para alguien que se enfrenta a una emergencia médica. La forma en que ese chico procesa el mundo desde que dejó de hablar después de que sus padres murieron. Marta, comunícame con la policía estatal. Diles que podríamos tener una situación que involucre una investigación federal en las montañas, a una milla de la ubicación de Sarah. Tommy Whitfield se movió por el bosque con la gracia silenciosa que solo poseen los niños. Se escabulló de la cabaña de su abuela mientras ella estaba hablando por teléfono con el agente Patterson, siguiendo los rastros de animales que había memorizado durante meses de vagar por estas montañas. Desde la muerte de sus padres, el niño llevaba su último dibujo y una pequeña mochila que contenía una botella de agua, algunas galletas, y el viejo cuchillo de caza de su padre, el que Rose pensó que había escondido en el estante superior del armario Tommy. Había aprendido a escalar antes de aprender a quedarse calado sobre Arroyo, cruzando sus ojos oscuros, estudiando la orilla fangosa, huellas de botas nuevas que conducen hacia el antiguo complejo minero, pero también huellas de patas grandes, huellas familiares que pertenecen a un pastor alemán con una ligera cojera en su pata trasera derecha. Tommy sonrió por primera vez en días. Ranger venía igual que en su dibujo en el árbol. Momento presente, la cuerda había cortado tan profundo en mi muñeca que ya no podía sentir. Mencionado se estaba poniendo y podía sentir mi cuerpo empezando a apagar un sistema a la vez. Pero luego lo escuché de nuevo más cerca. Ahora mucho más cerca. El aullido del guardabosques, y esta vez no era solo un llamado, era casa. Conocí ese sonido de nuestros paseos en Pine Valley, la forma en que su voz cambiaba cuando captaba el olor más cerca de algo que necesitaba investigar a través de los árboles. Vislumbré un movimiento, un pelaje oscuro moviéndose bajo y rápido a través de la maleza. Mi corazón golpeaba contra mis costillas magulladas mientras trataba de llamar, pero mi voz salió apenas un susurro. Ranger, grité la palabra, raspándome la garganta en carne viva como papel de lija. El movimiento se detuvo y lentamente, una figura familiar emergió de detrás de un grupo de rocas. El Ranger se quedó allí un momento. Sus ojos ámbar observaban la escena. Yo, atado al árbol, sangre en mi ropa. La evaluación táctica que lo había mantenido con vida durante 2 misiones en Afganistán. Pero entonces, el reconocimiento brilló en esos ojos inteligentes y se movió sin apresurarse ni ladrar, sino acercándose con la cuidadosa precisión de un soldado. Entendí que situaciones como esta requerían estrategia, no emociones. Cuando me alcanzó, Ranger no se quejó ni intentó lamerme la cara. En cambio, dio un rodeo detrás del árbol y comenzó a trabajar en las cuerdas con los dientes. Su mandíbula no era tan fuerte como solía ser, y las cuerdas eran gruesas, pero las atacó con la misma determinación implacable que lo había mantenido buscando durante la noche. Buen chico. Sus lágrimas mezcladas con la sangre seca en mis mejillas. Chico. Pasos múltiples conjuntos moviéndose a través del bosque, con el paso seguro de personas que sabían exactamente a dónde iban. Rachel Stone entró en el claro flanqueada por 2 hombres que no reconocí. Ahora parece una profecía. Las cuerdas se tensan mientras mis manos se hinchan. Ambos llevaban rifles y ambos se movían con la precisión disciplinada del entrenamiento militar. Detrás de ellos, luchando contra las ataduras de las bridas, venía la familia Henderson, viva pero claramente aterrorizada. Bueno, Rachel dijo que su voz tenía ese mismo profesionalismo frío que había escuchado en la mente. ¿No es esto conmovedor? Viene el perro leal. Para salvar a su amo, uno de los hombres levantó su rifle, apuntando a Ranger, que todavía estaba trabajando desesperadamente en mis cuerdas. No. La palabra salió de mi garganta con más fuerza de la que pensé. Lo había dejado solo. Esto es entre tú y yo. Rachel sonrió, esa sonrisa fría. Otra vez. Oh, Sheriff McKinnon, esto nunca fue solo entre tú y yo. Se trata de limpiar cabos sueltos, todos ellos. Empezando por cierto, fue todos ellos. Empezando por cierto. Con un cuchillo reluciente en su pequeña mano, pronunció la primera frase completa desde la muerte de sus padres. Higas y lástimas a mis amigos, te cortaré como cortas a mamá y papá. Las palabras que salieron de la boca de Tommy Whitfield impactaron el claro como un trueno, rompiendo 6 meses de mentiras cautelosas y haciendo que el rostro de Rachel Stone palideciera como la nieve. Ese niño de 9 años, que no había pronunciado más que un puñado de palabras desde el accidente de sus padres, estaba allí con el cuchillo de caza de su padre y unos ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien tan joven. Córtalos como cortas a mamá y papá,
repitió Tommy con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Te vi. Estaba escondido en el armario cuando llegaste a nuestra casa. Vi lo que hiciste. La compostura de Rachel se quebró como el hielo en una cálida mañana de primavera. Eso es imposible. ¿Sabían esto lo que sabían? Estaban haciendo nudos profesionales posicionados justo en el lugar correcto para cortar la circulación sin matarme directamente. Me quieren vivo al menos por ahora. La pregunta es ¿por qué? Y esa pregunta me asusta más que el dolor, más que la sangre, más que la sangre, más que el reloj de 18 horas que marca el paso en mi vientre. Otro aullido y esta vez está lo suficientemente cerca como para que pueda escuchar la desesperación en él. Los guardabosques me están rastreando, siguiendo. Un sabueso celoso y una lealtad que corre más profunda que los arroyos de montaña. Si alguien puede encontrarme en estos miles de acres de desierto de Pine Valley, es él. Pero ¿me encontrará a tiempo? El niño estaba en casa de su abuela cuando murieron sus padres. El accidente en la carretera 2 no fue un accidente, dijo Tommy, acercándose un paso más al claro. El guardabosques había dejado de trabajar en mis cuerdas y se había posicionado entre el niño y los hombres armados. Su cuerpo agachado y listo. En la primavera viniste a nuestra casa porque papá encontró algo. Papeles sobre los soldados que murieron. Papeles sobre dinero y mentiras. Mi mente repasó rápidamente las implicaciones de un rompecabezas que había estado disperso durante meses y que finalmente encajaba en su lugar. El mutismo selectivo de Tommy no solo había quedado traumatizado por la pérdida de sus padres, había sido el silencio de un niño que había presenciado su asesinato y estaba demasiado consternado para decir la verdad. Papá me escondió en el armario cuando oyó tu coche, continuó Tommy con su vocecita. Al otro lado del claro, con una claridad devastadora, me dijo que me callara, pasara lo que pasara. Así que me quedé callada, incluso cuando hiciste llorar a mamá, incluso cuando emitiste esos sonidos dolorosos. Uno de los hombres de Rachel se movía nervioso. Su rifle oscilaba entre Tommy y el Ranger. El niño se lo está inventando. Tiene que ser así. De ninguna manera una niña de 9 años podría callarse. Y si lo hace, entonces es un perro contra quien quiera que haya hecho esto, y tengo un presentimiento de que esto no ha terminado. Esto se siente personal, se siente como si alguien hubiera estado planeando esto, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue pensar en el dibujo de Tommy. La mujer del uniforme parecía asustada, atada arriba, y el perro corría hacia ella no lejos. Incluso en el dibujo a crayón de un niño de 9 años, ese pastor alemán parecía decidido, parecía que venía a salvar el día. Espero en Dios que ese chico sea profético y artístico porque ahora mismo Ranger es la única esperanza que tengo. El bosque permanece en silencio, excepto por el sonido de mi propia respiración, entrecortada, y el llamado distante de un perro que se niega a rendirse. La historia 18 horas antes el sol de la mañana pintó Pine Valley en tonos dorados y verdes, que hacían que las postales parecieran malas imitaciones. Había sido sheriff aquí durante 3 meses, el tiempo suficiente para saber que los martes por la mañana usualmente significa la señora. Rachel rompió su máscara profesional, deslizándose para revelar algo desesperado debajo. Cállate y déjame pensar. Pero pensando que el tiempo se nos acababa a todos, podía sentir que mis fuerzas flaqueaban con cada latido. La hemorragia interna que Rachel tenía. Adviérteme sobre hacerse notar a través de oleadas de náuseas y mareos. Las quemaduras de la cuerda en mis muñecas habían pasado de dolorosas a entumecidas, lo que probablemente no era una buena señal. Los mataste porque descubrieron lo de Afganistán, dije forzando mi voz a pesar del dolor en mis costillas. El padre de Tommy era pariente de uno de los miembros de mi equipo. Estaban investigando la emboscada, siguiendo rastros de dinero que los llevaron a ti, siguiendo rastros que deberían haber permanecido enterrados. Rachel escribió algo de su compostura. Recuperando su equipo se topó con algo que no deberían haber visto. Un negocio muy lucrativo. Acuerdo que mantuvo a ciertos contratistas en el negocio y a ciertos funcionarios muy cómodos. 6 soldados murieron para proteger ese secreto y debería haber terminado allí. La familia Henderson, o más bien la familia Chen Kowalski, observó este intercambio con los ojos hundidos de personas que habían estado viviendo aterrorizadas durante días. El rostro de Mark Henderson estaba magullado y las muñecas de Linda mostraban quemaduras de cuerda. Si me asomamos. Esfuerzo porque las familias hacen preguntas cuando los suyos no vuelven a casa,
Porque las personas como Mark y Linda no se dan por vencidas cuando huelen corrupción. Y porque los niños pequeños a veces ven cosas que no se supone que vean. Tommy agregó su queja sobre el cuchillo de caza a pesar de sus valientes palabras. Puedo verlo temblar no de miedo, sino con el tipo de rabia que viene de llevar un terrible secreto durante demasiado tiempo. Ranger dejó escapar un gruñido. Bajo sus ojos amper fijos en Rachel Abiot. El entrenamiento estaba en marcha, leyendo la situación táctica y preparándose para la violencia. Esto es lo que va a pasar, dijo Rachel, su voz recuperando su frialdad clínica. Henderson llamando por el gallo de su vecino, y tal vez un pequeño choque cerca de la tienda de Millersfield. Lo que no esperaba era que el agente Jim Patterson estuviera parado en la puerta de mi oficina a las 12:47 p.m. Con esa mirada en su rostro curtido, la misma expresión que probablemente tenía en Vietnam, cuando el enemigo estaba más cerca que cómodo. Tenemos un problema, dijo el sheriff Jim. Su voz tenía ese tono áspero que venía de 40 años de Marlboro Reds y una vida dura. La familia Henderson va a tener un trágico accidente. Envenenamiento por monóxido de carbono por una estufa de campamento defectuosa, muy común en estas montañas. El sheriff McKinnon será encontrado días después. Murió por exposición y heridas internas sufridas mientras los buscaba. Muy heroico. Muy trágico. ¿Y el niño? Uno de sus hombres preguntó asintiendo hacia Tommy. El niño va a ir a casa con su abuela y olvidar todo lo que cree haber visto, porque si no lo hace, la abuela Rose podría caerse por las escaleras de su entrada. A su edad, las caderas rotas pueden ser fatales. Ahí es cuando algo dentro de mí se rompe. Tal vez fue la amenaza contra Rose, o tal vez fue la visión de Tommy, parado allí con el cuchillo de su padre, tratando de ser valiente, cuando debería haber estado en casa jugando con juguetes y viendo dibujos animados. Tal vez fueron solo 18 horas de dolor y miedo que finalmente llegaron a un punto de ruptura. ¿Quieres saber la verdad sobre Afganistán? Dije, mi voz se hacía más fuerte a pesar de la pérdida de sangre. La verdad es que la corrupción mató a mi equipo, pero no empezó contigo, empezó conmigo. Rachel frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Yo era la que le daba información a los contratistas. Yo, Sarah McKinnon, soldado honrado oficial de policía militar, condecorado. Las mentiras fueron más fáciles de lo que esperaba, construidas sobre una base de culpa de superviviente que las hacía casi creíbles. Necesitaba dinero para los tratamientos de cáncer de mi madre. Los contratistas lo hicieron fácil, solo reportar rutas de patrullaje, tiempo. Números de personal. Me dije a mí mismo que era una recopilación de inteligencia inofensiva. Los ojos de Tommy se abrieron y vi confusión y dolor en su joven rostro, pero las orejas de Rer se adelantaron, y esperé que ese pastor alemán de 8 años fuera tan inteligente como pensaba que era. A los 58 años se movía como un hombre cuyas articulaciones recordaban cada mañana fría y larga patrulla, pero su mente estaba aguda como el día que regresó a casa del sudeste asiático. Nunca quise que nadie muriera. Seguí vertiendo cada gramo de culpa y arrepentimiento en mi voz. Pero cuando ocurrió la emboscada, cuando 6 buenos soldados murieron debido a la información que proporcioné, no pude vivir con eso. Por eso me transferí a Pine Valley. Por eso estaba tratando de desaparecer. Rachel estudió mi rostro con la intensidad de un interrogador profesional. ¿Estás mintiendo? Reviso mis registros financieros de hace 3 años. Encontrarás depósitos que no coinciden con mi sueldo militar. Las facturas médicas de mi madre. Cáncer de páncreas en etapa 4. Los tratamientos experimentales no están cubiertos por el seguro. Revisa los registros del contratista. Estás tan preocupado por mi nombre. El claro quedó en silencio, excepto por el sonido del viento a través de las agujas de pino y mi propia respiración dificultosa. Los hombres de Rachel parecían inseguros ahora. Los rifles todavía nos apuntaban, pero su confianza, conmocionada. Si eso es cierto, Rachel dijo lentamente, entonces eres el cabo suelto que debería haberse atado hace 3 años. Tal vez, admití, pero los cabos sueltos a veces se deshacen de formas inesperadas. Fue entonces cuando lo oí. Se informó que los excursionistas estaban desaparecidos cerca de Devil's Ridge. El sonido que había estado esperando, rezando por ganar tiempo con mentiras y confesiones, el lejano estruendo de los rotores de un helicóptero acercándose cada segundo. Jim Patterson había recibido mi mensaje después de todo, o tal vez la llamada de Rose finalmente había llegado a las personas adecuadas. Rachel también lo oyó.
su cabeza. Ojos de golpe escaneando el cielo a través del dosel del bosque, hijo de una búsqueda y rescate, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa a pesar del dolor. Probablemente la policía estatal también, dado que esta es ahora una investigación federal que involucra a personal militar asesinado. El sonido del helicóptero se acercaba y podía escuchar otros sonidos. Ahora vehículos. El caos organizado de una importante operación de búsqueda. Nache levantó su pistola apuntándome directo. Hablando, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Tommy Whitfield hizo algo que demostró que los niños de 9 años podían ser más valientes que los hombres adultos con armas. Arrojó el cuchillo de caza de su padre con la precisión de un niño que había pasado meses practicando contra los árboles, y la hoja se enterró en el hombro de Rachel Stone. Ella gritó, y alrededor de ella disparó desviado, y Rancher se lanzó por los aires como un misil peludo. Por un instante, el caos estalló como una presa que se rompe en plena temporada de inundaciones. El cuerpo del Res 80 se estrelló contra ella con la fuerza de una furia justificada, haciendo que su pistola girara hacia las agujas de pino mientras ambos se estrellaban contra el suelo en una maraña de perros gruñendo y mujeres gritando, ¡acaba con ellos! Uno de los hombres de Rachel gritó, blandiendo su rifle hacia Tommy, pero el chico ya se movía. Con los reflejos rápidos de la juventud y la desesperación, se agachó tras el mismo grupo de rocas que había ocultado momentos de Ranger. Antes de desaparecer como humo entre las sombras del bosque, la familia Henderson, Mark, Linda y Jessica, usaron la distracción para correr en 3 direcciones diferentes. Sus manos atadas con bridas los hacían torpes, pero su terror les daba velocidad. Linda tropezó y cayó con fuerza, rodando detrás de un tronco caído mientras las balas astillaban la corteza a centímetros de su cabeza. «¡Jesucristo, Rachel!», gritó el segundo pistolero por encima del caos. «Toda la maldita montaña está llena de policías. Tenemos que salir de aquí». Pero Rachel Stone, incluso con el cuchillo de caza de Tommy enterrado en su hombro y los dientes de res a centímetros de su garganta, no estaba lista para rendirse. Se suponía que una familia de Colorado debía registrarse ayer por la mañana. 3 años de mentiras cuidadosamente mantenidas. Agarró un puñado de agujas de pino y se las arrojó a los ojos del perro, lo que hizo que retrocediera con un grito de dolor y confusión. «No sin terminar esto», gruñó, alejándose de Ranger y luchando por ponerse de pie. La sangre empapaba su camisa, pero sus ojos sostenían la mano. Un destello desesperado de alguien que sabía que capturarlo significaba cadena perpetua o peor. Los matamos a todos y lo hacemos parecer un tiroteo. Un sheriff corrupto que trabaja con secuestradores. Un médico heroico intenta salvar a los rehenes. El helicóptero estaba justo encima de nosotros. Sus rotores crearon una tormenta de viento que envió agujas de pino y polvo arremolinándose por el claro. A través de los árboles, puedo ver el destello de las luces de emergencia y escuchar voces que gritan, coordenadas y posiciones tácticas. «Sheriff McKinnon, este es el agente Patterson. Aclare si puede oírme». Intenté gritar, pero mi voz salió apenas como un susurro. La pérdida de sangre estaba empeorando, y había manchas negras bailando en los bordes de mi visión. El plazo de 18 horas que Rachel había mencionado se acercaba rápidamente, y mi cuerpo estaba empezando a apagarse. El guardabosques se sacudió las agujas de pino de los ojos e inmediatamente se posicionó entre los hombres de Rachel y yo. Su pelo se erizó, y un gruñido retumbó en su pecho que sonó como un trueno. Ahora, tal vez a 50 yardas a través de los árboles, tenemos a la policía estatal, al FBI y a la mitad del condado aquí. Pase lo que pase, la ayuda está en camino. Me recliné en mi silla y estudié el informe que dejó sobre mi escritorio. La familia Henderson. La compostura restante de Rachel finalmente se quebró por completo. «Cállenlos», les gritó a sus hombres. «Cállenlos a todos». El primer pistolero levantó su rifle hacia los árboles de donde provenía la voz de Jim, pero antes de que pudiera disparar, sucedió algo extraordinario. Tommy Whitfield emergió de detrás de las rocas, no huyendo, sino moviéndose hacia el pistolero con el tipo de determinación intrépida que solo surge cuando no queda nada que hacer. «¿Mataste a mi mamá y a mi papá?», dijo el niño. Su voz se escuchó con claridad a través del claro a pesar del ruido del helicóptero. «Lastimaron a la sheriff Sarah y a Ranger».
Son hombres malos y ya no les tengo miedo. El pistolero dudó, probablemente porque dispararle a un niño de 9 años a sangre fría era un límite que incluso los asesinos a sueldo tenían dificultades para cruzar. Esa vacilación le costó todo. Jim Patterson irrumpió entre los árboles como un ángel vengador. Su arma reglamentaria desenfundó, y sus instintos de la época de Vietnam tomaron el control. Suelten sus armas. Tras él, una avalancha de leyes, oficiales tácticos de la policía estatal, agentes del FBI, con chalecos antibalas y personal de búsqueda y rescate que había estado siguiendo las huellas de los Rangers desde el amanecer. El claro que había sido nuestra prisión de repente se convirtió en un centro de comando con miras láser y órdenes gritadas que se cruzaban como luciérnagas mortales. Agentes federales, todos en el suelo, armas abajo, armas abajo, armas abajo. La herida de su hombro hizo un último movimiento desesperado. Mark, Linda y su hija adolescente Jessica eran excursionistas experimentados según su registro. Pero a las montañas no les importó mucho la experiencia cuando decidieron dar la vuelta. Se abalanzó sobre mí. Una pistola de repuesto apareció en su mano como un truco de mago. Si me caigo, jadeó, me llevo los cabos sueltos. Fue entonces cuando Ranger demostró que tener 8 años y cicatrices no era lo mismo que estar indefenso. El pastor alemán se lanzó entre Rachel y yo con un coraje que trascendía las especies. Tomó la bala que estaba destinada a mi cabeza. El impacto lo envió girando. La sangre salpicó su costado, pero su impulso lo llevó hacia Rachel con la fuerza suficiente para hacerla estrellarse hacia atrás contra el pino. El grito de Ranger Tommy cortó. A través de todos los gritos tácticos y el niño corrió hacia su amigo caído, sin importar las armas o el caos o el peligro. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho que no tenía nada que ver con costillas rotas o hemorragia interna. Ese perro hermoso y dañado, había recibido una bala por mí, tal como lo habían entrenado para hacer por su manejador en Afganistán, tal como había nacido para hacer. Traigan al médico aquí. Jim estaba arrodillado a mi lado. Sus manos curtidas trabajaban en las cuerdas mientras mantenía un ojo en la situación táctica. ¿Cuánto tiempo de retraso? 24 horas más o menos. Sarah, quédate conmigo. No te atrevas a revisar. Ahora, a través de la neblina del dolor y la pérdida de sangre, vi cómo Tommy se arrodillaba junto a Ranger, sus pequeñas manos presionando la herida del perro mientras las lágrimas corrían por su rostro. No mueras, el niño se quejó. Por favor, no mueras. No puedo perder a nadie más. Los agentes del FBI tenían a Rachel y sus hombres bajo custodia, pero el daño ya estaba hecho. Ranger yacía inmóvil como la muerte, sus ojos ámbar fijos en el rostro de Tommy, con una... Necesitamos un veterinario, gritó uno de los paramédicos mientras me atendía. Este perro aún respira, pero ha perdido mucha sangre. Aún respira. Las palabras me impactaron como una descarga eléctrica que atravesaba la niebla de conmoción y dolor. Tommy, susurré con una voz apenas audible. Háblale, sigue hablando, no dejes que se rinda. El chico me miró con ojos que contenían demasiado dolor para alguien tan joven, pero asintió y se acercó al oído de Ranger. ¿Recuerdas cuando la sheriff Sarah te trajo a casa por primera vez? Susurró. ¿Recuerdas cómo estabas asustado y herido, pero ella no se dio por vencido contigo? Bueno, yo tampoco me rendiré contigo. Ahora somos familia, todos nosotros, y las familias no se rinden. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarnos a Ranger y a mí, mientras los agentes del FBI revisaban 3 años de mentiras y corrupción, mientras la mañana en la montaña daba paso a una tarde que parecía el final de una historia y el comienzo de otra, me aferré a un pensamiento. A veces las cosas rotas, cuando se encuentran, se vuelven más fuertes de lo que alguna vez fueron. La voz de Tommy continuó firme y fuerte, llamando a su amigo de regreso de cualquier lugar oscuro al que van los soldados heridos cuando el dolor se vuelve demasiado para soportarlo. Jim sacó sus gafas de lectura y entrecerró los ojos al leer su propia letra. Regresa, Ranger, regresa con nosotros, te necesitamos. Y en algún lugar de ese claro rodeado por el caos de la justicia, finalmente llegó un viejo pastor alemán con demasiadas cicatrices y demasiado corazón. Decidió que tal vez, solo tal vez, todavía había trabajo por hacer. 6 meses después, yo, de pie bajo el sol de la mañana afuera de la recién bautizada Second Chances Nueva Academy,
observando a Tommy Whitfield demostrar las señales manuales adecuadas a un grupo de jóvenes reclutas de policía y sus compañeros K9, el niño que no había hablado durante medio año después del asesinato de sus padres, ahora charlaba fácilmente con oficiales del doble de su edad. Su confianza se reconstruyó en una sesión de entrenamiento canino a la vez mano-plan. Siguiendo órdenes, los perros leen todo tu cuerpo, no solo tu voz. Ranger me enseñó eso. Al mencionar su nombre, Ranger levantó su cabeza canosa de donde yacía a la sombra del porche delantero de la academia. La cicatriz de bala en su costado se había curado en una delgada línea blanca, que coincidía con las cicatrices más antiguas de Afganistán. Pero la verdadera curación había tenido lugar en algún lugar más profundo. Las pesadillas que solían despertarlo gimiendo en la oscuridad se habían desvanecido por el sueño tranquilo de un perro que había encontrado su propósito. «Ese viejo soldado tiene más sentido común que la mayoría», dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré para ver a la abuela Rose acercándose con 2 tazas humeantes de café, y esa sonrisa cómplice que tenía cuando el mundo se desarrollaba exactamente como ella había predicho que lo haría. «Por la mañana, Rose», dije aceptando el café con gratitud. A los 34 años, estaba aprendiendo a apreciar el simple placer de las mañanas tranquilas sin la amenaza de la muerte, que se cernía sobre ellas como nubes de tormenta. El guardabosques encontró su vehículo en el inicio del sendero norte. «Niña, te ves mejor cada día», observó Rose estudiando mi rostro con la intensidad de alguien que había visto a demasiadas personas tratando de ocultar su dolor detrás de... Sonrisas valientes colorea tus mejillas y caminas más erguido ese hombro. «Te da más problemas». Me doblé el hombro izquierdo experimentalmente. Aunque la fisioterapia había hecho maravillas, probablemente siempre tendría un ligero dolor. Cuando el clima cambiara algunas mañanas me recuerda lo que pasó. Pero la mayoría de los días está bien la doctora. Martínez dice que me estoy recuperando mejor de lo que esperaba. Los cuerpos sanan más rápido. Cuando el corazón tiene algo que sanar, dice Rose, con el tipo de sabiduría popular que tiene mucho sentido, incluso cuando no debería. Y Dios sabe que tienes mucho que sanar. Sanar. Porque en esos días, ella tenía razón en que la Academia K9 había comenzado como una forma de darle un propósito a Ranger durante su recuperación. Pero se había convertido en algo que ninguno de nosotros había esperado. Los departamentos de policía de 3 condados estaban enviando oficiales aquí para entrenamiento y teníamos una lista de espera de perros de trabajo militares retirados que necesitaban hogares y manejadores que entendieran su particular tipo de coraje. Tommy, llamé al otro lado del patio de entrenamiento. «Es hora de llevar la clase adentro. Tenemos la ceremonia de adopción en 1 hora». El niño, vocero, respondió y comenzó a reunir los reclutamientos con la autoridad natural de alguien que se había ganado su lugar a través de la experiencia en lugar de la edad. Hace 6 meses, había sido un niño traumatizado, que solo hablaba en susurros y dibujos. Ahora era nuestro entrenador asistente no oficial con una comprensión intuitiva del comportamiento canino, que sorprendió incluso a los manejadores profesionales. «Todavía es difícil de creer a veces», murmuré viendo a Tommy ayudar a un oficial nervioso a vincularse con un perro de rescate que había sido devuelto a refugios 3 veces antes de encontrar su camino hacia nosotros. «¿Qué es eso? Cariño, ¿cómo salió todo?» La tienda de campaña seguía instalada en el sitio de campamento designado. Pero no había señales de ellos desde el domingo por la noche. Rachel Stone y sus asociados enfrentan cargos federales de conspiración. Cadena perpetua sin libertad condicional si la fiscalía se sale con la suya. La familia Henderson, los Chen Kowalski, finalmente están obteniendo justicia por su investigación. Tommy tiene una familia otra vez. Hice una pausa para observar a Ranger levantarse lentamente y caminar hacia donde Tommy estaba trabajando y un viejo pastor alemán que se suponía que estaba demasiado roto para el trabajo policial está entrenando a la próxima generación de equipos K9. Ross ahogó el sonido llevando la calidez de alguien que había visto suficiente vida para saber que los milagros usualmente llegaban vistiendo ropa de trabajo y patas embarradas. «Cariño, el buen señor tiene sentido del humor sobre estas cosas. Toma los pedazos rotos y hace algo hermoso, pero no suele pedir permiso primero». La puerta mosquitera se abrió y Jim Patterson salió al porche moviéndose con la cuidadosa distracción de un hombre cuya artritis le recordaba a diario que ya no tenía 20 años. A los 58,
Se había jubilado anticipadamente del departamento del sheriff para ayudar a dirigir la academia, alegando que era demasiado mayor para perseguir criminales, pero justo para enseñar a los jóvenes oficiales cómo mantenerse a salvo. «Viva Sara, tenemos visitas», Jim anunció asintiendo hacia el camino de entrada de grava, donde un SUV familiar levantaba nubes de polvo. A través de la ventana de mi oficina, podía ver Main Street haciendo su trabajo de martes tranquilo. Parece que nuestros invitados de honor han llegado. El vehículo se detuvo y salió Mark y Linda Chen junto con Jessica Rodríguez, que ya no fingían ser los Henderson, finalmente libres de usar sus nombres reales después de 3 años de esconderse detrás de ellos. Llegó un visitante sorpresa, el coronel David Martínez, mi exoficial al mando de Afganistán, vestido de civil, pero con el porte inconfundible de un soldado de carrera. «Sheriff McKinnon», dijo el coronel Martínez extendiendo su mano con una sonrisa que transmitía genuina calidez. «Me alegra verte también cuando me enteré de lo que pasó aquí sobre cómo ayudaste a exponer la corrupción que mató a tu equipo. Sabía que tenía que venir y ver este lugar por mí mismo, coronel. Esto es inesperado». Le estreché la mano recordando que las águilas plateadas en su cuello habían sido reemplazadas por la confianza informal de un hombre que cumplió su condena y se ganó su descanso. «¿Qué te trajo a Montana?» «2 cosas», respondió. Su mirada se movió a través del patio de entrenamiento donde los jóvenes, los oficiales y sus compañeros caninos trabajaron en ejercicios diseñados para generar confianza y comunicación. Primero, quería disculparme personalmente por cómo se manejó la investigación sobre la muerte de su equipo. Deberíamos haber investigado más a fondo. Deberíamos haber hecho preguntas más difíciles. Pine Valley era el tipo de lugar donde generalmente provenía la mayor emoción. La barbacoa anual del Día de los Fundadores o cuando el ganado de alguien se soltó y se metió en el estacionamiento de Dairy Queen Población 2800. Dayaks colgando en el campamento, nadie va de excursión sin agua. Especialmente la gente que sabe lo que hace. Hizo una pausa mordiéndose el labio inferior como lo hacía cuando estaba solucionando un problema. Hay algo más. Sara encontró huellas de neumáticos cerca de su campamento, que no coinciden con las de su auto de alquiler, huellas frescas probablemente hechas en algún momento del lunes que llamaron mi atención. Se accedía a Devil's Reach por un solo camino de tierra que terminaba en el comienzo del sendero. No había familia Henderson, o a menos que tuvieran asuntos que no tuvieran que ver con senderismo ni observación de aves. Los buenos soldados murieron porque aceptamos respuestas fáciles. Eso es cosa del pasado, coronel. Eventualmente obtuvimos la verdad. Sí, la obtuvo. Lo que me lleva a la segunda razón por la que estoy aquí. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de aspecto oficial que el Departamento de Defensa ha autorizado. Una investigación retroactiva del incidente de Afganistán, basada en nueva evidencia, proporcionada por la familia Chen y corroborada por la confesión de Rachel Stone. Su equipo recibirá póstumamente el corazón púrpura. Por las heridas recibidas en acción contra un enemigo de los Estados Unidos, las palabras me golpearon como un golpe físico de la mejor manera posible. Durante 3 años había cargado con la culpa de ser el único sobreviviente, creyendo que mi equipo había muerto, por nada, protegiendo a otros soldados del mismo destino. Hay más. El coronel Martínez, continuó el ejército, está estableciendo un nuevo programa para perros de trabajo militares retirados basado en el modelo que ha creado aquí. Second Chances 9 Academy está siendo designada como el programa piloto con fondos federales para expandir sus operaciones. Miré a mi alrededor todo lo que habíamos construido: las instalaciones de entrenamiento, las perreras para perros que esperaban nuevos hogares, la carrera de obstáculos donde Ranger trabajó con Tommy para enseñar paciencia y confianza a los animales que habían olvidado cómo creer en formas en que los humanos. Hace 6 meses, esto había sido un campo vacío con un sueño y una oración, y ahora se estaba convirtiendo en algo que podría ayudar a cientos de soldados, tanto de 2 como de 4 patas, a encontrar su camino a casa. La abuela Rose siempre decía que el señor obra en... Misterioso, Tommy dijo apareciendo a mi lado, con Ranger cojeando lentamente a su lado. El rostro del niño había perdido la mirada atormentada que lo había ensombrecido durante tanto tiempo, reemplazado por la brillante curiosidad de un niño que había aprendido que incluso las peores tragedias a veces pueden conducir a bendiciones inesperadas, dijo Rose uniéndose a nuestro pequeño grupo con esa sonrisa cómplice. Todavía jorde sus labios. En ángeles con 4 patas y pies embarrados y a veces, ni veces. Observé. Tommy se arrodilló a un lado de Ranger
y le susurró algo al viejo perro en la oreja de la cicatriz. Lo que sea que dijo, hizo que la cola de Rer se moviera suavemente, y por primera vez desde Afganistán sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Las segundas oportunidades resultaron ser solo primeras oportunidades. Vestía ropa de trabajo. Mi abuela solía decir: el buen Señor nunca desperdicia un dolor. Y después de vivir 73 años en esta tierra, creo que tenía razón. ¿Piensas lo mismo que yo?, pregunté, aunque podía ver en sus ojos que pensaba lo mismo. A veces, las heridas más profundas crean los espacios más grandes para que crezca el amor. La sheriff Sarah McKinnon y ese pastor alemán lleno de cicatrices llamado Ranger demuestran que estar roto no significa que no valga nada. Solo significa que tienes espacio para que algo hermoso eche raíces. Todos llevamos cicatrices de las batallas de la vida. Tal vez hayas perdido a tu cónyuge después de 40 años de matrimonio, o hayas visto a tus hijos mudarse y formar sus propias familias. Tal vez te hayas jubilado de un trabajo que te definió durante décadas y te preguntes qué propósito te queda. Sarah y Ranger nos recuerdan que los segundos capítulos pueden ser los más significativos. Ese viejo perro desechado por un sistema que solo veía sus limitaciones, se convirtió en un maestro para la siguiente generación. Sarah, atormentada por la culpa del sobreviviente y sintiendo que sus mejores días habían quedado atrás, descubrió que su mayor servicio aún estaba por delante. Su historia nos enseña que la lealtad no expira con la edad, que el coraje no disminuye con las canas y que las personas y los animales que han pasado por los valles más profundos son los mejores guías para otros que recorren caminos similares. Tommy encontró su voz de nuevo porque dos almas rotas le mostraron que la curación es posible. La segunda oportunidad. 9 Academy es la prueba de que lo que el mundo descarta, el amor puede redimir tus cicatrices. 3 meses en Pine Valley me habían enseñado que este tranquilo pueblito tenía sus secretos, esos que se ocultan en lugares oscuros cuando nadie los ve. Cuenta una historia de supervivencia. Tu sabiduría, ganada a través de décadas de alegría y tristeza, es exactamente lo que alguien más joven necesita escuchar hoy. Como Ranger, puedes moverte un poco más lento de lo que solías, pero tu corazón aún late con un propósito. Como Sarah, puedes tener remordimientos, pero esas experiencias te han dado una compasión que puede cambiar vidas. No dejes que nadie te convenza de que los mejores años quedaron atrás. A veces, el trabajo más importante comienza cuando el mundo piensa que has terminado. A veces, las mejores historias de amor comienzan cuando tienes la edad suficiente para saber lo que realmente importa. Comparte tu historia con nosotros. ¿Alguna vez has encontrado un propósito inesperado después de un cambio de vida importante? ¿Qué segunda oportunidad te enseñó que tu valor no disminuye con la edad? Creo que deberíamos ir allí y echar un vistazo antes de que se pierda el rastro, dijo Jim. Nos encantaría saber cómo has convertido tus cicatrices en fuentes de fortaleza. Deja un comentario a continuación e inspira a alguien que podría estar recorriendo un camino similar hoy. Pero también creo que no te va a gustar lo que encontremos. Antes de que pudiera responder a la oficina, la puerta se abrió y Tommy Whitfield se deslizó dentro como una sombra. 9 años y silencioso como una iglesia, el lunes. Ese niño tenía una forma de aparecer sin hacer un sonido. Su abuela Rose lo siguió detrás. Su cuerpo de 72 años se movía con la cuidadosa dignidad de alguien que había enterrado a 3 maridos y aprendido a medir sus pasos según el sheriff McKinnon, dijo Rose. Su voz tenía esa suave autoridad que venía de criar a 5 hijos y sobrevivir a la clase de inviernos que mataban a los débiles. Tommy quería mostrarte algo antes de que salieras a patrullar. Tommy apretaba un trozo de papel de construcción en sus pequeñas manos. Sus ojos oscuros estaban fijos en mi rostro con una intensidad que a veces incomodaba a los adultos. El niño no había dicho más que un puñado de palabras desde que sus padres murieron en ese accidente automovilístico hace 6 meses. Pero sus dibujos decían volúmenes que las palabras no podían tocar. Dejó el papel en mi escritorio sin hacer ruido. Crayón y había manchas oscuras en su ropa que parecían sospechosamente sangre. Señor, ten piedad,
susurró Rose, llevándose la mano curtida a la garganta. Tommy, cariño, ¿de dónde salió este dibujo? El niño miró a su abuela, luego a mí, y por un instante pensé que hablaría. En cambio, señaló el dibujo, luego a mí, luego a las montañas visibles a través de la ventana de la oficina. Su mensaje era tan claro que me erizaba la piel. A veces, ese niño ve cosas, dijo Rose en voz baja, bajando la voz al tono que usaban en la iglesia cuando hablaban de misterios del más allá. Entendiendo, no me pidas que te lo explique porque no puedo. Pero su mamá también lo veía, que Dios la tenga en su gloria. Jim se acercó al escritorio y estudió el dibujo de Tommy con la atención que solía reservar para las pruebas en la escena del crimen. ¡Qué coincidencia! Un niño dibujando algo así, justo cuando nos encontramos con excursionistas desaparecidos. No es coincidencia, dijo Rose con firmeza. Ese chico ha tenido pesadillas durante 3 noches seguidas. Se despertaba llorando y dibujaba perros, policías y pinos. Pensé que era solo su mente procesando cosas, pero ahora se quedó callada. Miró el dibujo como si fuera a morderla. Tommy tiró de la manga de mi uniforme y volvió a señalar las montañas. Sus ojos se abrieron de par en par con algo que podría haber sido asustado o podría haber sido advertido. Luego hizo algo que me heló la sangre. Señaló su reloj y levantó ambas manos y dedos abiertos. 10 algo, 10 horas, 10 minutos, 10, de lo que fuera que estaba tratando de decirme, hinqué de pie y alcanzando mi cinturón de patrulla algo sobre ese dibujo sobre el momento. Sobre la forma en que Tommy me miraba hizo que cada instinto que había desarrollado en 15 años de aplicación de la ley comenzara a gritar advertencia a Sarah. Dijo Jim su voz con una notable precaución. Tal vez debe esfuerzos del condado. Traer más cuerpos allí. Negué con la cabeza, revisé mi arma de servicio y la radio. Echaremos un vistazo, evaluaremos la situación y pediremos ayuda si la necesitamos. Rose extendió la mano y me agarró del brazo mientras me dirigía a la puerta. Su agarre era sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad, y sus ojos tenían el tipo de sabiduría que proviene de observar el mundo el tiempo suficiente para reconocer patrones que las personas más jóvenes pasan por alto. Niña, dijo, su voz bajó apenas por encima de un susurro. Algunas montañas tienen secretos que no quieren ser encontrados y algunas personas harán cosas terribles para mantener esos secretos enterrados, le susurró. Tommy, que seguía mirando su dibujo con ojos preocupados, ese chico ya ha pasado por suficiente, no vayas a hacerle vivir la pérdida de alguien más. Apreté su mano suavemente, tendré cuidado, Rose, lo prometo, pero mientras salía de esa oficina con el dibujo profético de Tommy grabado en mi memoria y las advertencias de Jim resonando en mis oídos. 3 meses. Antes había conducido hasta Pine Valley, con todo lo que poseía amontonado en la parte trasera de mi camioneta Ford, y un corazón tan roto que no estaba seguro de que alguna vez volviera a latir bien. La ciudad parecía sacada de una pintura de Norman Rockwell. Todas cercas blancas y banderas estadounidenses colgando flácidas en el aire de la montaña después de 15 años de vigilancia policial. En una gran ciudad. Mi primera parada había sido el refugio de animales de Pine Valley, no porque estuviera buscando una mascota, sino porque había oído que tenían un perro que nadie quería, un K-9 militar que había sido enviado de regreso del extranjero con más cicatrices que la mayoría de los soldados, y un caso de trastorno de estrés postraumático que lo hacía inadecuado para el trabajo policial regular. El tipo de perro que se estremecía ante los sonidos de un helicóptero y se despertaba gimiendo por pesadilla. Lleno de ladridos, meneando la cola, esperanzas, ha estado aquí 8 meses, 3 familias intentaron adoptarlo, pero él simplemente no se llevaba bien con la mayoría de la gente. Nos detuvimos frente a una perrera en la parte trasera del edificio, separados de los demás por un pequeño pasillo en el interior. Un gran pastor alemán yacía acurrucado en la esquina. Su pelaje oscuro mostraba manchas grises alrededor de su hocico, y una cicatriz irregular. ¿De los otros perros? ¿Qué le pasó?, pregunté, aunque tenía bastante idea de haber visto esa mirada antes en el espejo y en los rostros de demasiados buenos soldados que habían vuelto a casa con heridas invisibles. Muerto en Kandahar. Betty dijo que había matado silenciosamente a su cuidador, el sargento Marcus Thompson. El guardabosques recibió metralla en la cadera izquierda y no ha estado bien desde que los muelles militares lo exoneraron físicamente.
pero ella se encogió de hombros. Sus manos curtidas se aferraban a la cerca de alambre. A veces el cuerpo sana, pero el alma no. Me arrodillé frente a la perrera y, por primera vez, el guardabosques lo levantó. Cabeza, esos ojos ámbar se encontraron con los míos, y vi algo que reconocí: el mismo dolor hueco que había estado carcomiendo mi pecho desde Afganistán, desde la noche en que mi equipo no regresó a casa, y lo hice. Nos miramos el uno al otro, por un largo momento, dos soldados desatados tratando de averiguar si el otro era amigo o amenaza. ¿Puedo entrar?, pregunté. Betty dudó. Él no es agresivo, pero no le gusta mucho que lo toquen. La última familia que intentó acariciarlo simplemente se acurrucó hecho una bola y no se movió durante 2 días. Abrí la puerta de la perrera lentamente, manteniendo mis movimientos deliberados y calma. Ranger me observó, pero no se retiró mientras me sentaba con las piernas cruzadas en el piso de concreto a 1 metro de él. No intenté alcanzarlo, no hice ningún movimiento repentino, solo me senté allí en el silencio de ese pasillo trasero. «Sé cómo es», dije suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro, despertando en medio de la noche pensando que estás ahí atrás, saltando cada vez que un auto hace contraexplosión, sintiendo que deberías haber muerto con el resto de ellos. Los Rare se contrajeron al oír mi voz, pero se quedó acurrucado en su esquina. Perdí a todo mi equipo en una emboscada fuera de Cobble. Continué diciendo que las palabras eran más fáciles que en 6 meses. Buenos soldados muertos porque inteligencia dijo que el camino estaba despejado y la inteligencia estaba equivocada. Se suponía que debía estar en el punto ese día. Se suponía que debía ser el que revisara los Sith, pero tuve una intoxicación alimentaria y me hicieron viajar en el vehículo trasero. La respiración del perro pareció ralentizarse. Su postura rígida se relajó solo una fracción. Culpa del sobreviviente. Los médicos lo llaman como si hubiera un término médico que lo haga más fácil de tragar. Solté una risa amarga. Pero tú y yo sabemos que no es tan simple. Sabemos que a veces vivir es la parte más difícil. Fue entonces cuando Ranger hizo algo que detuvo mi corazón. Levantó la cabeza, me miró directamente y dejó escapar un suave gemido, no de dolor sino de reconocimiento. Un alma rota llamando a otra. Pasé la siguiente hora sentado en esa perrera, sin tocarlo, solo hablando de Afganistán, sobre las pesadillas, sobre la forma en que la culpa podría comerte vivo. Manejar sus ojos ámbar, nunca dejar mi cara. Cuando finalmente me puse de pie para irme, hizo algo que hizo que Betty Martínez jadeara. Se levantó, caminó hacia donde yo estaba parada y presionó suavemente su hocico cicatrizado contra mi pierna, sin pedir atención, sin buscar comida, solo hacer contacto soldado a soldado. «Me llevo», dije, y Betty asintió, como ser con todo. «¿No somos todos?», respondí mirando a Ranger, que todavía estaba presionado contra mi pierna como si temiera que pudiera desaparecer. A veces las cosas rotas encajan mejor de todos modos. El papeleo tardó 20 minutos. El viaje a mi nueva casa tardó otros 10, pero construir confianza con Ranger llevó semanas de cuidadosa paciencia y silencio compartido. Dormía en el suelo junto a mi cama, nunca sobre ella, siempre posicionado de modo que pudiera ver tanto la puerta como la ventana. Perro inteligente. Yo hice lo mismo. Fue durante nuestra tercera semana juntos que conocí a Tommy Whitfield y a su abuela Rose. Estaba paseando a Ranger por Main Street cuando pasamos al niño sentado en los escalones de la tienda general de Hutchinson, con un bloc de dibujo en su regazo y crayones esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Miró hacia arriba cuando nos acercamos, sus ojos oscuros, curiosos pero cautelosos. Ranger dejó de caminar. «Meneo tentativo, bueno, lo haré», dijo una voz anciana detrás de nosotros. Me giré para ver a Rose Whitfield subiendo las escaleras con una bolsa de papel marrón en sus brazos. Su cabello plateado recogido en un moño ordenado y sus ojos azules afilados con inteligencia. «Ese perro tiene sentido». Tommy ha estado dibujando pastores alemanes durante 2 semanas desde que su mamá lo vio en un sueño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su mamá murió hace 6 meses. Ella y el papá de Tommy, ambos en un accidente automovilístico en la autopista. La voz de Rose, visitada, tenía el peso de alguien que había enterrado a demasiadas personas. Ella amaba a Boy. No he dicho más que un puñado de palabras desde entonces, pero dibuja. Señor, ¿cómo dibuja?
Tommy levantó su bloc de dibujo y mostró una imagen de un pastor alemán con ojos ámbar y una cicatriz en la cara junto a una mujer con uniforme de policía. Hay huellas recientes que conducen al sendero Devil's Reach, dijo Jim, enderezándose con un gruñido que me recordó que ya no era tan joven. Pero no van muy lejos antes de desaparecer en la sección rocosa. Me arrodillé junto a las marcas, mi mente automáticamente, catalogando detalles de la forma en que me habían entrenado el patrón sugerido. Alguien había sido arrastrado hacia atrás, talones cavando zanjas en la tierra. Las gotas de sangre, y estaba cada vez más seguro de que eso era lo que eran. Formó un rastro que se alejaba del campamento. Hacia un radio crepitó a la vida a Sheriff McKinnon. Me copia la voz, pertenece a Martha Henderson. El despachador en la estación copia a Martha. ¿Cuál es tu estado? Recibí una llamada de Rose Whitfield. Dice que Tommy ha estado teniendo uno de sus episodios. Dibujando imágenes y llorando ella, pensó que debería saber que intercambié miradas con Jim. Le recordé el dibujo profético del niño de esa mañana. ¿Qué tipo de imágenes? No dijo específicamente, pero sonaba preocupada. Ya sabes cómo se pone esa mujer cuando Tommy empieza a tener sus sentimientos sobre las cosas. Jim negó, con la cabeza lentamente. Ese chico tiene un don que no siempre me hablas de Rose, de nuestro primer encuentro. Haciendo eco de las palabras de Rose, de nuestro primer encuentro. Cabeza que sonaba sospechosamente como mi antiguo sargento de entrenamiento. Tomé la decisión que finalmente me llevaría a este árbol. Esta cuenta regresiva corriendo en mi sangre. Jim, quiero que regreses a la ciudad. Revisa a Tommy. Mira lo que ha dibujado y coordina con la oficina del sheriff del condado para equipos de búsqueda adicionales como el infierno. Jim dijo que su terquedad de Vietnam se está intensificando. Estoy de acuerdo con él. Necesito que alguien coordine la búsqueda desde la ciudad, y si los dibujos de Tommy son tan precisos como parecen ser, podríamos necesitar esa información en lugar de más tarde. La mandíbula de Jim trabajaba como si estuviera masticando palabras demasiado amargas para tragar. No puedes salvar a todos. Sarah, algunos fantasmas necesitan permanecer enterrados. El comentario golpeó más cerca de casa de lo que probablemente pretendía durante 3 meses.